Los 6 signos que realmente enseñan el amor. El amor a veces es una tormenta, a veces una calma. Cada corazón lleva una melodía distinta. Sin embargo, hay signos del zodiaco que enseñan el amor en su forma más pura, susurran los secretos más profundos de los sentimientos y dibujan la brújula de los corazones. En este video descubriremos a los 6 signos que enseñan el amor de verdad. Desde Piscis hasta Cáncer, en esta ruta especial veremos qué signo transmite qué emoción con la mayor delicadeza y cómo teje el amor en su interior. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Dale like al video y activa las notificaciones, porque en cada nuevo video compartimos los secretos astrológicos que abrirán las puertas de tu corazón. ¿Listos? Empecemos a recibir los toques más suaves del amor. El sexto signo es Piscis, el representante más emocional y sacrificado del elemento agua. Bajo la influencia de Neptuno, que adorna los sueños, este signo hace que el amor se sienta como un océano, profundo, infinito y envolvente. Conocer a Piscis es tocar la forma más pura del amor, porque sale al cálido regazo de tu corazón con la promesa de servirte. En sus raíces mitológicas, Piscis está simbolizado por Afrodita y Eros, transformándose en peces para esconderse en una red. Este signo lleva en su alma tanto la inocencia como el sacrificio. Derrama lágrimas cálidas de sus propios ojos para secar las tuyas. Cuando ve la humedad en tus ojos, ni siquiera le importa que su ropa esté empapada. En la vida diaria, Piscis construye un jardín de amor con pequeños gestos. Cuando llegas agotado del trabajo, te envuelve diciendo: voy a hacer una sopa caliente. La sal de esa sopa, tal vez, transforma en cura ese momento en que te necesita. Si estás decaído, recuerda tu canción favorita y dice: escuchemos esto, para que recuperes la alegría. Incluso escribir una nota que diga «eres mi poema» y dejarla en tu bolsillo es una señal de cuánto sabe Piscis del valor del amor. Psicológicamente, Piscis usa la empatía como un arma, pero esta arma, en lugar de herir, cura. En su amor hay una lealtad incondicional y una compasión ilimitada. A veces se deja atrás a sí mismo, está dispuesto a abandonar su propio ser tanto como te ama. Este sacrificio es la forma en que Piscis enseña el amor. Conquista tu corazón como diciendo: en el amor el yo se desvanece. Sin embargo, no olvides que la misericordia infinita de Piscis a veces puede ahogarlo a él mismo. Incluso mientras lucha con las olas emocionales en lo profundo, elige alcanzar a su amado. Esto enseña no solo a vivir el amor, sino a convertirlo en un escudo. Amar a Piscis es como sostener una perla en el fondo del mar. Al emerger con ese tesoro frágil, tu corazón se encuentra con el cálido abrazo de la luz. En resumen, Piscis hace que el amor sea como un sueño. No te lleva al cielo, sino a las aguas más profundas del océano. Allí, el sacrificio que aprendes es el verdadero secreto del amor. En el mundo de Piscis, el amor no es solo palabras, sino algo dado desde el corazón. El quinto signo es Géminis, el más rápido del elemento, aire, adornado con la maestría verbal de Mercurio. El camino más básico para aprender el amor pasa por Géminis, porque construye un puente con la comunicación y te enseña el lenguaje del amor. Calienta tu corazón con un mensaje de texto y acaricia tu alma con una frase precisa. En su paralelismo mitológico, como los gemelos Castor y Pollux, Géminis vive con dos almas distintas, combinando lógica y emoción. En un momento te dice con pasión: no puedo dormir pensando en ti. Y minutos después pregunta: ¿qué sientes realmente?, cuestionando tus emociones. Este interés profundo te ofrece una historia que hace que quieras guardar tu corazón en palabras. En la vida diaria, Géminis prueba el poder de la comunicación en la relación en todo momento. Por la mañana, diciendo «soñé contigo», da un inicio poético a tu día. Por la tarde se pregunta «¿y qué te enseñó ese sentimiento?». Llamadas, mensajes, pequeñas charlas. Estos pequeños gestos son la forma en que Géminis teje el amor con palabras, llevándote a perseguir constantemente la novedad. Psicológicamente, la relación que ofrece Géminis es una danza de química y cercanía mental. No solo te escucha, sino que hace las preguntas correctas para abrir las puertas de tu corazón. La pregunta «¿qué sientes?», es un espejo. Así aprendes a sentir y expresar la profundidad del amor. Que la comunicación se convierta en un lazo tan fuerte es la lección más valiosa de Géminis.
Sin embargo, la fluida comunicación de Géminis a veces puede generar confusión. Mientras dice, te entiendo, analiza para captar el detalle real. Este análisis puede traer la pregunta, ¿realmente te estoy viendo por completo? Pero encontrar la respuesta a esa pregunta enseña a valorar cada palabra compartida en el amor. El tiempo con Géminis es como leer una novela. Cada página construye un nuevo vínculo, y cada frase te ayuda a captar la voz de la emoción. Géminis te presenta el arte de crear el amor con palabras. Así, entiendes la importancia de expresar tu corazón con frases hermosas en lugar de solo dejarlo en sentimientos. La lección de Géminis es tejer el amor con palabras. El cuarto signo es Libra, impregnado de la energía estética de Venus, un velo de armonía del elemento aire. El camino elegante para aprender el amor está escondido en los pasos de Libra, porque usa con maestría la balanza del amor y el equilibrio. Te posiciona como una pintura, enseñándote la armonía de los colores. En sus raíces mitológicas, como la balanza de Dike, la diosa de la justicia, Libra busca el equilibrio en cada relación. Cuando te ama, pregunta con cuidado en la balanza de su corazón, ¿cómo puedo mantenerte en equilibrio? Busca la armonía mutua en cada mirada. Responde a tu pregunta, ¿estoy feliz? Con una sonrisa gentil. En la vida diaria, Libra acompaña las conversaciones de pareja como el ritmo de una melodía. Por la mañana pregunta, ¿qué hay en tus ojos? Cuando dices, tengo tanto que contarte, la balanza de Libra se equilibra. Por la noche, cuando dice, ¿cómo se siente confiar en mí? Aprendes a afinar la relación como un instrumento musical. Cada frase es una nota, cada gesto un esfuerzo por la armonía. Psicológicamente, la mayor lección de amor de Libra es dar pasos juntos. Cuando deja de lado su propia emoción para encontrar el mismo ritmo contigo, abre las puertas de un salón de bodas. Es como si dijera, cuando estoy en armonía contigo, realmente vivo. Así, enseña a sentir y compartir el amor. Sin embargo, cuando Libra se enfría, esa balanza de equilibrio se tambalea. Al decir, tal vez debamos tomar caminos separados, borra la relación como una nota final. En ese momento, si la relación es una pintura, Libra pinta todos los colores con un blanco pálido. Este enfriamiento completa la lección de amor con la melodía de la separación es tan real como la armonía. La lección de Libra es que el amor requiere la delicadeza de usar un pincel. Te hace elegir la armonía en el compartir en lugar de la pasión, el equilibrio en lugar de una boda. Cuando comprendes el amor con Libra, en ti, el tercer signo es Aries, el pionero del elemento fuego, que arde con la valiente energía de Marte. Para aprender el amor, primero enseña a encender la chispa del coraje en tu corazón. Cuando te envuelve, infunde una pasión que dice, sentir es tan importante como encender una chispa. La energía generosa de Aries llega con susurros mezclados con risas. Pienso en ti todo el tiempo, dice, llevando tu corazón a un campo de batalla. A la mañana siguiente, pregunta, ¿cómo te sientes? Enseñándote a mantener viva la pasión en tu corazón. Este enfoque convierte el amor no solo en un sentimiento, sino en una acción. En la vida diaria, Aries acelera tu corazón con un mensaje. Quiero venir a verte ahora, haciendo latir tu corazón más rápido. Si estás listo, toca tu puerta. Si no, dice, saber que me esperas es suficiente, enseñándote una espera apasionada. Esta pasión requiere abrazar el amor como una carrera, pero también recuerda la paciencia, porque Aries, para proteger su fuego, a veces te pide que reduzcas la velocidad. Psicológicamente, Aries vive su pasión abiertamente. La llama constante en el amor es su manifiesto. Te lleva al borde de su corazón, donde organiza un festín propio. Luz, música, risas. Cada momento susurra, ¿cómo debe latir mi corazón contigo? Cuando respondes a esta pregunta, descubres la libertad de vivir el amor con una expresión abierta. A nivel mitológico, Aries, incluso bajo la sombra de Atenea, la hermana guerrera de Marte, enciende el fuego del amor como un dolor de batalla. Dice, el amor es una guerra, transformando la emoción en un combate. Pero al final de la batalla, graba en tu corazón la lección. El amor no es una victoria estática. El enfriamiento de Aries es como apagar ese fuego de repente. Cuando dice, no vi el futuro en ti, la pasión se desvanece como un goteo.
En ese momento, el amor es como un sueño rojo perdido entre las cenizas de un volcán. La lección de Aries: la pasión requiere coraje. Te lleva a buscar una nueva chispa cuando ese coraje se agota. En resumen, Aries enseña la pasión de vivir el amor con el corazón. Te convierte en un campeón al instante y luego dice: ahora puedes encender tu propio fuego, dejando el escenario para ti. El segundo signo es Virgo. Un amor meticuloso, con la cualidad mutable del elemento tierra y la aguda inteligencia de Mercurio. Virgo ofrece el camino más detallado para aprender el amor. Cada detalle es un ladrillo de mis recuerdos contigo, dice, infundiendo una lealtad precisa. La frase "no olvidaré ni un solo detalle tuyo" describe la fina artesanía de su corazón. En sus raíces mitológicas, Virgo es como Perséfone, la hija de Deméter, un símbolo de fertilidad y sensibilidad. Esta sensibilidad lleva la intención de tocar cada detalle del amor. En la vida diaria, Virgo registra tu película favorita en una nota, diciendo: ¿te gusta esto? Veámoslo hoy. Es un maestro que enseña tanto el amor como el cuidado. Psicológicamente, Virgo refleja su pasión perfeccionista en el amor. Dice: debo hacerlo mejor por ti, estableciendo un estándar de calidad para la relación. Cuando salen a comer juntos, dice: prueba esto, se adapta a tu gusto. Si no te gusta, te critica con elegancia. La próxima vez tendremos más cuidado. Este susurro enseña a transformar el amor en una realidad santificada por los detalles. En la vida diaria, Virgo ofrece recetas de felicidad como pequeños gestos, grandes efectos. Hoy hace sol, vamos a caminar por el parque, o el domingo por la mañana te prepararé un desayuno. Estas sugerencias te relajan y establecen el ritmo de la relación. El amor con Virgo se planea como un recital. Cada movimiento, cada frase, encuentra su lugar con precisión. Sin embargo, el enfriamiento de Virgo es una crítica que cae de repente. Cuando dice "me olvidaste", un beso romántico se convierte en una pregunta cortante. ¿Tengo que recordar los detalles? Esta pregunta transforma el recital nostálgico del amor en una imagen de una máquina oxidada. A nivel mitológico, Virgo está simbolizado por la balanza de Dick. La búsqueda de justicia y gracia convierte el amor en un ejemplo perfecto. Pero cuando encuentra un defecto, esa balanza tiembla. Un pequeño quiebre en tu corazón susurra que Virgo merece una actualización. La lección más importante de Virgo es: el amor está en los detalles. Pequeños gestos construyen un amor tan vasto como el cielo. Pero si esos detalles se invierten un día, la imagen completa del amor puede desmoronarse en pedazos. El primer signo es Cáncer, que ofrece un mar de compasión pura con la cualidad cardinal del elemento agua y el ritmo ondulante de la luna. Cáncer muestra el camino más sincero para aprender el amor. Con un aire de "eres todo para mí", consagra la lealtad y la protección. Transforma su corazón en un arte de abrazo prolongado, envolviéndote como una manta cálida. Quiere sanar todas tus heridas. En sus raíces mitológicas, Cáncer simboliza la compasión de una madre. Cuida tu corazón como a un bebé, disipando todos tus miedos. En la vida diaria, cuando dices "voy a hacer una sopa caliente", Cáncer responde: yo la traigo, tú descansa. Ese momento de saber que piensas en mí es una excusa para que te abrace. Ese abrazo es el puerto más seguro del amor. Psicológicamente, Cáncer aborda las emociones como una fortaleza. Cuando se hiere, no dice "me decepcionaste", susurra para sí "ya no te importo". Esta frase te encierra en olas de culpa. Y luego, con la herida de "hice tanto y no me viste", clava un puñal pesado en tu corazón. Este puñal enseña el dolor más profundo del amor. El sabor del amor se estropea con la sal del descuido. En la vida diaria, Cáncer habla contigo durante horas, te escucha. Dice: escucharte es un regalo para mí. Pero un día, cuando dejas de hablar, ese silencio que llega a tus oídos crea un vacío inmenso. De repente, encuentras que la cena sorpresa que preparó en casa ha sido retirada silenciosamente detrás de una pared fría, dejando una nota: mi corazón estaba en tus palabras. El enfriamiento de Cáncer se convierte en un diario secreto que dice: tenía sueños contigo. Ese diario declara insuficientes incluso tus sueños más profundos. La pregunta: ¿cuánto encajaron tus sueños con los míos? Consagra y castiga el amor al mismo tiempo. A nivel mitológico, Cáncer es tan cambiante como la danza de la luna creciente,
pero con una compasión sincera. Te lleva a los puertos más profundos del océano, donde las olas te arrullan para dormir. Pero una noche, en la ausencia de la luna, cuando Cáncer se enfría, las olas se detienen y te arrastran a una costa desolada, donde pruebas la sal amarga de la soledad. La lección más sublime de Cáncer es: el amor es un puerto. Cuando falta, ni siquiera queda un capitán en tu corazón. Ese puerto ofrece refugio incluso en la tormenta más feroz. Pero debes ser digno de anclar allí. Cuando te alejas del regazo de Cáncer, incluso tu brújula se pierde. Estos 6 signos que enseñan el amor de verdad están llenos de lecciones profundas que envuelven y rompen los corazones. El sacrificio de Piscis, la comunicación de Géminis, la armonía de Libra, la pasión de Aries, el amor detallista de Virgo y la compasión de Cáncer. Todos dejan melodías que resuenan en los rincones más secretos de nuestro corazón. Si te gustó este video, dale al botón de like, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte los secretos astrológicos que tocan el corazón. En mi canal también hay otros videos sobre astrología y relaciones. No dejes de verlos. Comparte en los comentarios qué signo te enseñó el amor más profundamente. Hablemos juntos. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.